Hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda el pastor Juan Carlos Ellis de Iglesia Bíblica La Luz y te doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo mensaje de la palabra de Dios, hoy que es domingo 17 de mayo. Y quiero comenzar dándote algunos breves anuncios. Primero que nada, agradecerles a todos los miembros de nuestra iglesia que nos han estado llamando para preguntar la forma correcta para poder hacer llegar sus ofrendas y diezmos para seguir apoyando la obra de nuestra iglesia. Te animo a que si tú tienes la misma duda, te comuniques con nuestro tesorero, nuestro hermano Walter Humansor, y le puedas hacer las preguntas del caso. Y a toda la iglesia, darle gracias por su fidelidad a Dios en sostener esta iglesia, esta obra de Dios, para que podamos seguir apoyando a nuestros misioneros, poder también seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos financieros como iglesia, seguir ayudando a nuestro prójimo y mostrando el amor de Dios a nuestros vecinos y prójimos de la membresía aquí en la iglesia. También quiero decirles que, como todos ustedes saben, ya el gobierno de Texas ha dado la orden de que se pueden reabrir las iglesias para tener o comenzar a tener reuniones presenciales. Bueno, quiero decirles que juntamente con el pastor Matt Mancini y los miembros líderes de Katy Bible Church, así como Iglesia Bíblica La Luz, estamos considerando tentativamente, digo esto con énfasis, tentativamente, que nuestro primer servicio presencial en la reapertura de nuestras instalaciones sería el domingo 7 de junio. Así que anota esa fecha, domingo 7 de junio, tentativamente para la reapertura de nuestro templo y comenzar así a tener nuestras reuniones presenciales. Desde luego vamos a estar trabajando en los protocolos que vamos a seguir y les daremos a conocer en las siguientes 3 semanas esa información para que todos los miembros de nuestra iglesia puedan saber qué vamos a estar haciendo de tal manera que podamos brindarles a todos los que asistan un ambiente seguro, un ambiente preparado para que podamos tener sin ningún riesgo o minimizar el riesgo de que podamos contagiarnos con este coronavirus que está por todos lados. Y decirle a la iglesia que estén orando para que Dios permita que eso eventualmente lo podamos hacer y estar atentos a que todos podamos participar de esa reapertura de nuestras instalaciones. Y con eso dicho, quiero comenzar este mensaje hablando con Dios por medio de la oración. Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición de ser tus hijos y porque, Señor, nos has dado un día más de vida. Hoy, domingo 17 de mayo, queremos, Señor, abrir tu palabra y pedirte que hables a nuestra vida y que sea este mensaje de tu palabra de mucha bendición y de inspiración a todos los que hoy nos escuchan. Te pido, Señor, que bendigas este mensaje de tu palabra y que sea como una semilla que sembrado en nuestro corazón dé fruto abundante que transforme nuestra vida para siempre. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado para qué estás aquí en esta tierra? ¿Por qué será que Dios permitió que nacieras en la familia que naciste y que hicieras lo que estás haciendo? Hoy quiero decirte que Dios te puso en la tierra por una razón. Te puso aquí con un propósito. Tiene un plan especial para tu vida. Y probablemente tú tengas sueños para tu vida, pero Dios te quiere a ti usar para un gran propósito, mayor de lo que tú puedes imaginarte. Por eso te hizo Dios a ti y a mí, y por eso nos hizo Dios a ti y a mí, y estamos en esta tierra. Él quiere que nosotros seamos todo lo que Él diseñó para que seamos. El problema está en nosotros, en nuestra mente, en nuestra cabeza.
tenemos bloques mentales, tenemos paradigmas, estructuras mentales que son como barreras en nuestra mente y en nuestras emociones que nos mantienen diciendo, ¿cómo me va a usar Dios a mí? ¿Cómo es que Dios puede usar a alguien como yo? Así que para que Dios te use, para que Dios te bendiga en tu vida como Él quiere bendecirte, es necesario que tú y yo tengamos un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento y que ensanchemos nuestra imaginación de todo lo que Dios puede hacer. Hemos estado estudiando los domingos anteriores acerca de cómo tener fe, esa fe que es la expectativa de lo mejor, esa fe que te dice no temas, solo cree. Y el domingo pasado hablamos acerca de la vida de el ciego Bartimeo y de cómo comenzar de nuevo con fe. Bartimeo tuvo un encuentro con Jesucristo y ese encuentro cambió su vida para siempre. De encontrarse con Jesús a la orilla del camino donde pedía limosnas a terminar siguiendo a Jesús con fe en el camino. Y hoy quiero que nosotros veamos en la palabra de Dios cómo tú y yo podemos expandir nuestra imaginación para ser usados por Dios mientras seguimos a Jesús en el camino. Así es que nosotros vamos a estudiar en la palabra de Dios la vida de un hombre, la vida de este hombre que nos enseña tanto, la vida de Josué. Todas las grandes realizaciones que sucedieron en la historia empezaron con una idea en la imaginación de alguien. Empieza todo con un pensamiento en tu mente antes de hacerse realidad. Los psicólogos nos dicen que si realmente queremos vivir, tenemos que aprender a tener un sueño en la vida, algo por lo cual luchar. Tienes que tener un sueño en tu vida, de otro modo no estás viviendo, simplemente estás existiendo. Ahora eso es bueno, pero no llega muy lejos. Necesitas más que un sueño. Necesitas encontrar todavía algo más importante. Necesitas encontrar el sueño de Dios para tu vida. Te pregunto, ¿para qué te puso Él? ¿Para qué te puso Dios en esta tierra? ¿Para qué te puede usar Dios al ponerte en esta tierra? Porque si Dios no te está usando, ¿para qué entonces tienes tú la vida en este momento? Déjame decirte algo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Abro la escritura y te animo a que lo busques allí en tu Biblia. Leo en la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra de Dios. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido, imaginado lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Quiero que subrayes, ninguna mente humana ha concebido, ha imaginado lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Déjame decirte que este pasaje nos enseña que el sueño de Dios para tu vida es demasiado para nuestra mente. Es tan fantástico que ni siquiera te lo puedes imaginar. No te puedes imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida si te entregas total, completa, irrevocablemente a Él. No tienes ni idea de lo que Dios puede hacer con tu vida. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto, también escribió en la carta que le envió a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, y leo para ti en la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, al único y sabio Dios. Uno de los grandes regalos o dones que Dios te ha dado a ti es la imaginación. La habilidad de imaginar es una de las cosas que diferencia a los seres humanos de los animales en la creación. Fuiste hecho a la imagen de Dios. Yo fui hecho a la imagen de Dios. Así que como nuestro Creador es tan creativo, nosotros tenemos la habilidad
por la imagen de Dios en nosotros, de imaginar y de crear. El gran conquistador Napoleón dijo, la imaginación dirige al mundo. Y el gran genio Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. De tal manera que lo que quiero hacer esta mañana es expandir tu imaginación, porque eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y quiero que te imagines cómo Dios puede usar tu vida en formas que nunca antes te imaginaste. Nunca antes pensaste que Dios podía hacer. Y vamos a mirar la vida de un hombre, Josué, en la Biblia. Un hombre que revela o nos enseña 4 secretos para ser usado por Dios. Si quieres de verdad expandir tu mente y ser usado por Dios, si quieres la bendición de Dios en tu vida, si quieres alcanzar el sueño de Dios para ti en tu vida, tienes que hacer estas 4 cosas. La primera de ellas es, debes dejar de dudar. Te invito a que abras tu Biblia en la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7. ¿Por qué? Porque este pasaje nos habla acerca de la duda. La duda es un gran enemigo del sueño de Dios para tu vida y para mi vida. La duda limita tu potencial. La duda nos lleva a la postergación. La duda hace que tú te pierdas lo mejor de Dios para tu vida. Dices, dudo de que Dios pueda usarme para algo grande. Mírame, ¿ves? Dios no puede usarme. Y sales con todo tipo de excusas y dudas. Pero la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 lo siguiente. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense, escúchalo bien, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Así que antes de que puedas ser usado por Dios en una forma grandiosa, tú y yo tenemos que arreglar el asunto de la duda. Que de hecho, dudas de que Dios pueda usarte para algo grande. Josué nos enseña algo interesante. Josué tenía un problema con la duda. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, en donde leemos lo siguiente. Escucha con atención, en Josué 1, versículo 1 y 2 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Punto. Por eso tú, Josué, y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. En este pasaje se nos muestra el llamado de Dios para la vida de Josué. Pero Josué tenía un problema. Era un problema de confianza en sí mismo. No se sentía muy seguro. No se sentía con valor de hacer realidad el llamado de Dios para su vida. Ahora, cuando uno ve lo que está sucediendo en este momento del llamado de Josué a servir a Dios, uno entiende por qué él se sentía tan temeroso. No se sentía muy seguro por 2 razones. Déjame te digo la primera. ¿Sería el sucesor de Moisés? ¿Cómo será ser el sucesor de Moisés? Es decir, este hombre Moisés era único. De verdad, la Biblia nos destaca cómo este hombre, yo no sé cómo podría alguien sustituir a un hombre como él, porque fue el hombre usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de más de 400 años. Fue el hombre que Dios usó para llevarlo a través del desierto y hacer esos grandes milagros. Fue el hombre que Dios guió para que el pueblo pudiera llegar hasta la tierra prometida. Ese era Moisés, el hombre que Dios usó para darle los primeros 5 libros de su palabra, el Pentateuco como se llama.
Y además, cuando uno lee quién era este Moisés, ¿qué tal si vas una página atrás en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, los versículos 10 al 12 nos dice, escucha con atención, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Aquí se nos dice que Moisés fue el mejor hombre que ha vivido nunca hasta ese momento. Y aquí está Josué, y Josué tiene que sustituirlo. Yo tendría un poco de inseguridad siendo sucesor de lo que hizo Moisés, y Josué tenía que tomar el lugar de liderazgo de Moisés. Otra cosa por la que dudaba Josué es por la tarea que Dios le asignó. Dios le dijo a Josué en el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Josué lo siguiente: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, Josué, vas a ser la persona que va a entrar y que va a guiar a todo este pueblo de varios millones de personas que han estado corriendo alrededor del desierto con miedo por 40 años. Y los vas a guiar a apoderarse de la tierra que yo les prometí en toda la región de Canaán. Solo hay un problema, Josué. Canaán está habitada por 7 naciones enemigas, cada una de las cuales es más grande y más fuerte que ustedes. Pero ustedes se van a apoderar de esa tierra. Con razón Josué se sentía temeroso. Por consiguiente tenía dudas, tenía miedo, le faltaba valor. No tenía mucha seguridad en su vida en este momento en particular. Así que justo al borde de empezar su campaña, que iba a ser una batalla de muchos años, están allí en los bancos a las orillas del río Jordán y tienen que cruzar el río y tienen que comenzar una campaña militar para apoderarse de la tierra de Canaán, que estaba ahora donde está Israel en la actualidad. Y en esa campaña, la noche anterior, Dios le dice lo siguiente: te doy una charla preparatoria, Josué. Y en el capítulo 1 se nos dice 4 veces que Dios le dijo, por ejemplo en el versículo 6, sé fuerte, Josué, y valiente. Y en el versículo 7 le dice, te pido que tengas mucho valor y firmeza. Y en el versículo 9 2 veces le dice, sé fuerte y muy valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Dios le está diciendo a Josué, Josué, la primera cosa que tienes que hacer si voy a usarte es dejar la duda de lado, dejar de dudar. El versículo 9 del capítulo 1 de Josué dice así, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Quiero pedirte que subrayes o pongas en un círculo, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le está diciendo a Josué, desecha, destruye, quita la duda de tu vista, tírala a un lado. Porque mis queridos amigos y hermanos, si Dios te va a usar, lo primero que tienes que hacer es dejar de dudar. Dejar las dudas a un lado. Es que tú me dices, pastor, es que es algo muy difícil. Y yo te tengo que decir con sinceridad, no lo es. No es muy difícil dejar de dudar. ¿Y sabes por qué? Porque la duda es una elección que tú y yo hacemos. Cada vez que dudas, estás escogiendo dudar. Es una elección, lo mismo que cualquier otra actitud. La fe es una elección. La duda es una elección. Cada vez que estás dudando de Dios,
que estás dudando de tus habilidades, que estás dudando de otra gente, estás eligiendo dudar. Ahora te quiero decir algo. No entiendo la lógica de mucha gente, porque mucha gente cree, te lo voy a decir bien, cree en sus dudas y duda de sus creencias. No tiene sentido para mí. Es como ilógico. Quiero sugerir que tú dudes de tus dudas y creas en tus convicciones y creencias. Amén. Tiene mucho más sentido hacer esto. Y cuando vienen las dudas y dices, Dios no puede transformarme, Dios no puede bendecirme, Dios no puede usarme para sus propósitos, di, tengo esa duda, pero dudo de mis dudas. Y en vez de eso voy a creer en mis creencias. Dios dijo, te voy a ayudar, te voy a usar. Quiero actuar poderosamente en tu vida, así que tú y yo dejamos la duda de lado. ¿Por qué dudamos tanto de que Dios pueda transformarnos? ¿Por qué dudamos tanto de que Dios pueda levantarnos de donde estamos y pueda usar nuestras vidas para sus propósitos? Bueno, déjame decirte, hay dos cosas que causan duda en tu vida. La primera de ellas, ¿sabes cuál es? Comparar tus habilidades, comparar mis habilidades con las de otra persona nos causa dudar de nosotros mismos y nuestras habilidades. En vez de mirar a Dios como debo de hacerlo, empiezo a mirar alrededor a otras personas y miro a la gente que está alrededor y comienzo a pensar en mi mente, oh, mira, esta gente tienen más talento que yo. Tienen más habilidades que yo, tienen más educación, tienen más experiencia. Ellos son bilingües o trilingües, lucen más, se ven mejor que yo. Yo soy chaparrito, yo soy morenito, yo soy pelón, yo estoy muy gordito. Comenzamos a poner un montón de excusas cada vez que comenzamos a compararnos con los demás y eso hace que nos llenemos de dudas. Dios dice, no hagas eso. De hecho, la Biblia dice que es tonto compararse con otras personas. La palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, quiero que abras y busques este versículo. Dice en el capítulo 10 de segunda de Corintios, versículo 12, lo siguiente. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos. Al hacerlo, no saben lo que hacen. Es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice en este versículo, en otras palabras, es tonto compararse con otra gente. Cuando lo haces, empiezas a mirar alrededor y dices, soy simplemente una persona normal, soy una persona ordinaria. Dios no puede usarme. Déjame decirte esto. Dios usa personas normales. Sí. Personas como tú y como yo. Dios solo usa personas como tú y como yo. Si Dios solamente usara a personas perfectas, a personas dotadas, a personas superpersonas, no iba a hacer nada en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque no hay gente perfecta. No hay personas perfectas. Dios usa a las personas como tú y como yo. Dios usa gente débil. Dios usa gente con problemas. Dios usa gente con motivaciones equivocadas muchas veces. Dios usa a gente disfuncional. Puede ser una gente extraña, rara. Dios usa todo tipo de personas. Dios no quiere que te compares a nadie más. Quiere que seas único. Quiere usarte así como estás. Quiere que tú seas tú. Así que no te compares con nadie, porque además puedes cometer uno de dos pecados. Si te comparas con alguien que está muy por debajo de lo que tú eres o representas, te puedes llenar de orgullo y eso es pecado. Si te vuelves a comparar con personas que tal vez te sobrepasan a ti en capacidades o en otras cosas, te puedes volver envidioso y la envidia también es pecado. Así que
cometemos uno de dos pecados y nos comparamos con los demás. No funciona. No te compares con nadie. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. La segunda cosa que hace que dudemos de nosotros mismos es que recordamos nuestros fracasos en el pasado. Y al acordarnos de nuestro pasado, de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestros fracasos, es como hacer una película de todos los pecados y equivocaciones que has cometido en el pasado y ponerla y repetirla vez tras vez en tu mente y en tu corazón. La repites y la practicas y la ves una vez y otra vez. Y miras esa película y dices, ¿recuerdas la tontería que hiciste en el año 1995? ¿Recuerdas el año pasado cuando cometiste este pecado, este error tan increíble? Creo que voy a poner esto en mi mente y voy a estar pensando en esto. Vas a terminar dudando de que Dios pueda usarte. Te tortura hasta la muerte y llegas a odiar esas malas decisiones y errores en tu pasado. No lo hagas. No pienses en los errores del pasado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te enfoques en tu pasado. Si te mantienes enfocado en los errores, en las equivocaciones de tu pasado, en tus fracasos anteriores, nunca vas a ocuparte del presente y Dios no puede usarte en el futuro. Dios dice que hagas a un lado el pasado. Si miras al pasado y a todas tus equivocaciones, y todos nosotros tenemos muchísimas equivocaciones en nuestro pasado, ¿no es cierto? Entonces puedes decir, Dios no puede usarme porque mira todas las veces que me he equivocado, todas las cosas equivocadas que he hecho en mi vida. Mira los errores, qué errores más tontos he cometido. Mira mi pasado tan accidentado. Si la gente supiera tu pasado, dirías y pensarías, no van a quererme porque no les va a gustar saber que yo he cometido tantos errores. Ahora te tengo buenas noticias. ¿Has leído últimamente la Biblia? La Biblia, que es la palabra de Dios. Sí, este libro bendito. La Biblia, en la palabra de Dios, vemos a hombres y mujeres, aquí en la palabra de Dios, que fueron usados por Dios grandemente, aunque no tenían un pasado de plata o de oro. Sus pasados fueron bastante accidentados y llenos de muchas malas decisiones. Precisamente Moisés fue un asesino antes de ser ese gran líder que dice el libro de Deuteronomios en el capítulo 34. Jacob, el gran líder de las tribus de Israel, el pueblo de Dios, robó en sus inicios la herencia familiar. David, el rey que era conforme al corazón de Dios, antes de ser usado por Dios, fue adúltero y mató al marido de su pareja. Eso no está bien, mi querido amigo, mi querido hermano. Eso no es algo bueno. ¡Qué gran hombre de fe fue Abraham!, decimos. Déjame decirte esto. Abraham fue un hombre que dio a su mujer 2 veces para salvar su vida. ¡Qué gran hombre de fe! Tuvieron un pasado difícil, accidentado. ¿Qué tal Pablo? El gran apóstol a los gentiles. Pablo fue simplemente, antes de conocer al Señor, un terrorista religioso, un asesino de cristianos, alguien que iba por las ciudades poniendo presos a familias, a niños, a personas, hombres y mujeres, porque creían y tenían una fe en Jesucristo. Pablo fue un terrorista religioso antes de que Dios se hiciera cargo de él y lo usara grandemente para su obra. Pedro, el apóstol, era un lobo de mar que trabajaba duro y sin duda bebía duro y blasfemaba duro también. Era un marinero que juraba por el cielo y por la tierra. Tenía un genio irrefrenable y siempre andaba metiendo la pata, impulsivo como él solo. Y sin embargo, Dios lo usó tremendamente. Dios le dijo, pienso usarte
Pedro, aunque me negaste 3 veces, ahora quiero usarte para que seas el pastor de las ovejas. Lo que te estoy diciendo es que Dios usa a gente con pasado accidentado. A mí me trae mucha alegría saber que Dios usa a personas normales como tú y yo, que hemos cometido tantos errores en el pasado. Porque Dios dice, no me importa dónde has estado. Lo que realmente me importa es la dirección a la que te dirigen de aquí en adelante. Eso es lo que me importa. No dónde has estado, sino hacia dónde te vas a conducir a partir de ahora. De hecho, Dios quiere tanto que te fijes en el futuro, hacia adelante, en vez de fijarte a tu pasado, que construyó tu cuerpo de esa manera como un recordatorio físico para ti y para mí, de la manera en que tienes que enfocarte. Cuando Dios puso los ojos en la cabeza, los puso al frente de tu cabeza y no atrás de tu cabeza. Los puso al frente de tu cabeza, ¿sabes por qué? Para que tú y yo miráramos hacia adelante y no hacia atrás a tu pasado. Cuando Dios añadió las orejas al cráneo, a nuestra cabeza, ¿las puso mirando hacia adelante o las puso mirando hacia atrás? Las colocó en una posición hacia adelante para que tú y yo pudiéramos escuchar las promesas de Dios en vez de escuchar lo que la gente habla a tus espaldas. Quiere que te enfoques hacia adelante. Cuando hizo los brazos, ¿los puso hacia adelante o hacia atrás? Los puso en dirección hacia adelante porque quiere que alcances lo que está delante de ti, ayudando a otras personas a seguir adelante. Cuando puso los pies en los tobillos de las personas, en ti y en mí, los puso hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puso hacia adelante los pies? Los puso hacia adelante para que tú te encamines hacia lo que tienes enfrente de ti. Este cuerpo que tú ves aquí, el cuerpo que tú ves que tienes, Dios lo diseñó para que te enfoques en lo que tienes adelante, no en lo que tienes atrás. A Dios no le importa tu pasado. Él quiere transformarte y quiere usarte grandemente para su gloria. Si me hubieran preguntado unos años atrás si yo, Juan Carlos Ellis, me imaginaba tener el privilegio de ser un siervo de Dios, un pastor de iglesia, un misionero que predica que en Jesucristo hay esperanza y salvación para el que cree, para todas las personas. Sin duda alguna, hubiese dicho que no creería que Dios podía hacer eso. Y sin embargo, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Dios me ha usado y me ha bendecido de una manera increíble. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida dije, voy a dejar de dudar, porque Dios puede usarme grandemente para su obra. Y yo creo que en los últimos años de mi vida he visto como una gran aventura de parte de Dios, cómo Él me ha transformado y me ha usado, me ha guiado para poder decirle a las personas que Él puede transformarnos y Él puede salvarnos y usarnos para su gloria. Así que la primera cosa que tú y yo debemos hacer para ser usados por Dios es deja de lado la duda. La segunda cosa, el segundo secreto que puedes tú y yo hacer para ser usado por Dios es, en segundo lugar, busca una promesa de Dios. Busca una promesa de Dios. La palabra promesa es una palabra muy importante en la vida de Josué. Es una palabra muy importante en el libro de Josué y es la clave de su éxito. La palabra promesa se usa 13 veces en el libro de Josué. Si fueras a resumir la vida de Josué sería: apodérate o toma en posesión la tierra prometida. Dios se la prometió no solo a él, sino a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de Moisés y los antepasados de Josué. Y al principio, cuando estaba Josué a la orilla del Jordán preparándose para empezar toda su campaña militar, Dios dice: simplemente acuérdese de la promesa que nos hizo. Y Josué 1:3 nos dice: tal como lo prometí a Moisés. Tal como le prometí a Moisés. Subraya, le prometí. Yo, dice el Señor, les entregaré a ustedes
todo lugar que toquen sus pies. Circula o subraya la frase, así como lo prometí a Moisés. Déjame decirte una cosa, a estas alturas de mi vida puedo decirte algo. Cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Dios no miente, Dios no puede mentir. Así que si Él hace una promesa, Él la cumple. Si dice que te va a usar, Él te va a usar. Si dice que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si dice que te va a proteger, Él te va a proteger. Si dice que te va a transformar, Él te va a transformar, porque Dios no miente. Amén. Al terminar la vida de Josué, muchos años después de que comenzó la conquista de la tierra prometida, cuando ya era viejo y estaba a punto de morir, miró su vida y al ver su vida, él dijo estas palabras. Abre tu Biblia en Josué, Josué capítulo 23, versículo 14. Josué 23, 14. Dice así la palabra de Dios. Por mi parte, es Josué ya viejo, después de haber conquistado la tierra prometida. Dice así, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas, y hago un énfasis, todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Me encanta este pasaje. Porque en otras palabras, Josué les dice, ahora que ya he llegado mi hora y voy a morirme, cada uno de ustedes sabe que Dios les ha dado todas las cosas buenas que prometió. Cada promesa que Dios hizo, la cumplió. No faltó ninguna. ¡Wow! ¿Quieres ser usado por Dios? ¿De verdad? ¿Ves este libro? Este libro, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Este libro contiene las promesas de Dios para tu vida. La Biblia. Como dije unas semanas atrás y lo he venido diciendo, hay más de 7,000 promesas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Son, por así decirlo, como cheques en blanco esperando que los metas en tu banco para que los hagas realidad en tu vida. Si vas a crecer en fe, has de construir alrededor de las promesas de Dios para ti. Y la pregunta, muy importante por cierto, ¿qué promete Dios si decidimos: quiero ser usado por ti? Quiero que me uses para el propósito que me creaste para estar en este mundo. Dios, quiero que tú me uses. ¿Qué es lo que Dios promete? Bueno, a Josué Dios le prometió 3 cosas. Y las 3 de ellas se encuentran en el capítulo 1. Abre tu Biblia, por favor. Josué capítulo 1. La primera cosa que Dios le prometió a Josué, y estas 3 mismas cosas son las que Dios te promete a ti y me promete a mí, para que podamos de verdad alcanzar con nuestra vida todo lo que Él ha querido que nosotros alcancemos. La primera cosa, Dios le prometió fuerza. El versículo 5 del capítulo 1 dice: Josué, nadie va a ser capaz de enfrentarse a ti. En otras palabras, te va a dar el poder para hacer lo que Él te pide que hagas. Te va a dar la fuerza para hacerlo. Donde Dios te lleva, Dios provee todo. La segunda cosa que Dios le prometió a Josué está en el versículo 7. Dios le prometió éxito. Dice: tendrás éxito donde quiera que vayas. Dios quiere que tengas éxito sirviéndole. Dios quiere que tengas éxito al ser usado por Él. No quiere que seas un fracasado. Dios quiere que tengas éxito. 2 veces en este capítulo se nos dice: vas a ser un éxito. Puedes contar con ello. Ahora, no está prometiendo que vas a ser exitoso en lo que tú quieras hacer por ti mismo. Por eso fallamos las personas. Por eso caemos y fracasamos las personas. Por eso tropezamos, porque muchas veces estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios
quiere que nosotros hagamos. Si quieres tener éxito en la vida, es muy sencillo. Empieza por hacer aquello para lo que Dios te hizo y te da garantía de que vas a ser exitoso. Dios no garantiza tu éxito en cosas que piensas que van a ser divertidas para ti. Dios garantiza tu éxito en las cosas por las cuales Él te puso y te creó para que hagas aquí en la tierra. Así que si no estás triunfando en tu vida ahora mismo, necesitas cambiar el curso de tu vida y entrar en lo que Dios ha planeado para que tú hagas. Así que, ¿quieres tener éxito? Empieza a hacer todo para lo que Dios te creó. Y la tercera cosa, Dios promete apoyo. Ahí está en el versículo 9. Dice el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. La palabra de Dios hecha a la manera de Dios, no le va a hacer falta el apoyo de Dios. Yo tenía un pastor amigo mío que me decía, Juan Carlos, si Dios te ha llamado a su servicio, Él te va a usar y te va a dar pollo, apoyo y repollo, me decía. Lo cual significa que Él se va a hacer cargo de ti. Él se va a hacer cargo de mí. Y tiene mucha razón. A donde Dios te lleva, Él te da pollo, apoyo y repollo. No te va a hacer falta nada. Sabes, cuando veo la vida de Josué, entiendo lo que el general Douglas MacArthur una vez llamó a Josué el mejor líder militar que ha existido. Porque la vida de Josué fue batalla tras batalla, una batalla continua, una detrás de la otra, y sin embargo nunca claudicó. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has sentido como que si la vida es salir de un problema y entrar a otro, una batalla detrás de la otra? Y en cuanto resuelves un problema, te sale otro y te brinca a la cara. Justo cuando has vencido el problema, de repente te encuentras delante de ti a un nuevo reto, a un nuevo problema. ¿Cómo te mantienes cuando tienes batallas tras batallas? Haces el tercer secreto para ser usado por Dios. Número 3. Apóyate en el Señor. ¿Dejas las dudas en primer lugar? ¿Buscas una promesa de Dios para tu vida en segundo lugar? Y luego te apoyas en el Señor. Apoyarse es más que creer. Significa depender de Él. ¿Qué haces cuando te apoyas en algo? Cuando te apoyas en algo, estás confiando que te va a sostener. Eso es lo que significa apoyarse, confiar que algo te sostendrá. Y cuando te apoyas en Dios, significa más que solamente yo creo en Dios. Significa estoy esperando que Él me sostenga. Volviendo a Josué capítulo 1, versículo 5, nos dice la palabra de Dios: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Y agrega el Señor, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 5. Y Dios te dice eso también a ti. Y Dios me dice eso también a mí. Él dice que puedes apoyarte en Él. Y si Josué se apoyaba en Dios, entonces Josué era invencible. Y déjame decirte, la Biblia dice que venció todas las batallas en las que se apoyó en el Señor. Josué consiguió lo imposible, lo increíble, aun cuando todas las posibilidades estaban en contra de él, simplemente porque se apoyó en el Señor. Y en este pasaje Dios dice 4 veces, estarás seguro, no dudes, sé fuerte, sé decidido. Porque pierdes el miedo cuando Dios está cerca. Y el Señor nos dice, te voy a ayudar. Nunca te dejaré. Puedes apoyarte en mí. Y aquí una pregunta importante para ti y para mí. ¿En qué o en quién te apoyas tú para obtener fuerza? ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Otra persona? Es una base muy débil si te apoyas en otra persona, porque las personas fallamos. ¿Estás apoyándote en la aprobación de la gente para darte fuerza?
Es una de las cosas que te motivan para seguir adelante, la aprobación de otros, que te den like a las cosas que haces. Déjame decirte, esa es una base muy insegura. La gente te va a desilusionar. Nadie te puede mantener todo el tiempo porque somos seres humanos que fallamos. Las fuerzas se acaban. Si pones toda tu confianza y toda tu fuerza dependiendo de las demás personas y en el apoyo que ellas pueden darte, ellas en algún momento te van a fallar, se van a cansar, van a tener un día malo y no te van a poder dar el apoyo que necesitas. No necesariamente porque quieran, sino porque se cansaron y ellos también están batallando con cosas. Así que no puedes confiar en que otra gente te sostenga todo el tiempo, ni siquiera puedes confiar en ti mismo. Yo ya no confío en nadie, solo confío en mí mismo, dices tú. Ha descubierto que a veces uno mismo se deja mal. ¿Te ha pasado? Te prometes a ti mismo algo y luego no lo cumples. Te desilusionas. Te desapruebas. Así que dice, yo sencillamente dependo de mí mismo. Te vas a desilusionar al hacer eso. No puedes depender de otra gente y no puedes depender de ti mismo para sacar todas las fuerzas para seguir adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Y leo para ti. La palabra de Dios dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Apoyarse en el Señor a veces puede ser algo que te dé miedo. Es muchas veces incómodo. ¿Va Dios a hacer acto de presencia? ¿Me va a apoyar o no? Pero de eso se trata, apoyarse en la fe. Descubres que al apoyarte en Dios, Él te sostiene. Apóyate en Dios. Nunca te va a fallar. Confía en Él y no en tu propia inteligencia. No, yo lo hago a mi manera porque yo sé. ¿De veras sabes tú más que Dios? ¿De veras puedes tú más que Él? No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Reconócelo en todas las decisiones de tu vida y Él enderezará tu camino. Y aquí esto nos da paso al cuarto secreto para que de veras pueda ser usado por Dios. Número 4, despega tu fe. Llega el momento en la vida cuando tienes que dejar de discutir, dejar de hablar de eso, dejar de pensar en eso, dejar de orar por eso. Tienes que dar el paso a pesar de lo que sientas, a pesar de tus miedos, de tus dudas. Viene un momento en el que dejas de escuchar al pastor hablar de ello y tú levantas tu seguridad y dices, bueno, manos a la obra, pongamos marcha y vamos hacia adelante. No tiene que ser algo grande, pero haces algo que deje ver la fe en tu vida. Volviendo a Josué capítulo 1, mira lo que dice el versículo 10. Leo para ti. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Versículo 10. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que se preparen provisiones porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, les da como herencia. Versículo 10. Este fue el momento de la verdad. Tenían que dar el siguiente paso, tenían que tirarse al agua, tenían que hacerlo, tenían que meter la marcha hacia adelante, tenían que ponerlo todo sobre la mesa, tenían que zambullirse en el agua literalmente porque iban a cruzar el río Jordán. Después de haber cruzado el río, dice la Escritura, Josué capítulo 3 y capítulo 4, y no tenemos tiempo para leerlo, pero te animo a que lo leas en casa, es fascinante. Porque después de que el pueblo oyó las instrucciones durante 3 días, vieron cómo en esta época del año el río Jordán,
que normalmente es un río no muy caudaloso, el río Jordán estaba desbordado en todas sus orillas. En primavera, cuando se derrite la nieve en las montañas y baja el río Jordán, se vuelve un gigante apresurado, torrencial, un río muy peligroso. En esa época pasó que estaban allí el pueblo de Israel y Josué durante las estaciones de inundaciones. Y es típico de Dios ponerlos allí justo durante la estación de las inundaciones, cuando todo se ve sobrecogedor. Dijeron, ¿cómo vamos a cruzar el río? 3 días. Vieron la corriente del río. No había puentes sobre el río Jordán. No tenían ninguna embarcación para poder cruzarlo. ¿Cómo se las iban a arreglar Josué y todo ese pueblo para cruzar el río torrencial con toda esta gente? Millones de personas que venían de vagar 40 años en el desierto. Y Dios dice, no se preocupen, voy a hacer un milagro. Voy a dividir las aguas del río y el río va a secarse para que ustedes crucen en seco. Y recuerdas, le dice Dios a Josué, ¿recuerdas hace 40 años cuando los saqué de Egipto, cómo con Moisés cruzaron el Mar Rojo y los egipcios después se ahogaron en él? Donde yo partí el mar en 2, ustedes atravesaron por en medio, ¿te acuerdas de eso? Y Dios dice, ahora vamos a hacer lo mismo contigo, porque así como estuve con Moisés, estoy contigo y el pueblo va a reconocer que yo te uso de una manera poderosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma diferente, pero igual poderosa. Van a tomar el arca del pacto. El arca del pacto, déjame decirte, era el mismo trono de Dios en medio del pueblo. Los sacerdotes iban a tomar esta arca del pacto e iban a guiar al pueblo por donde debían cruzar el río Jordán. El capítulo 3 nos da todos los detalles. Los sacerdotes iban a llegar y cuando los sacerdotes y sus pies de ellos tocaran las aguas del río, el río se abrió y de una manera increíble. Las aguas del río siguieron su caudal y desde ese momento las aguas retrocedieron hacia río arriba como en un montón. Y dice que Dios hizo un milagro totalmente poderoso y maravilloso. Las aguas desde ese momento se desaparecieron yéndose hacia el mar muerto y de allí río arriba se amontonaron como en un muro, una represa, 15 millas río arriba. ¡Wow! Eso sí que es un milagro, ¿no te parece? El arca del pacto se mantuvo en medio del río y todo Israel, guiados por Josué, cruzaron el río Jordán en seco. La historia es fascinante, no tenemos tiempo para explicarlo, pero tan solo 3 días antes vieron con impotencia, esto es imposible, este río está crecido, no lo podemos hacer. ¿Qué irá a hacer Josué? Aquí nos vamos a ahogar. Pero Dios hizo un milagro porque vio la fe de un hombre que estuvo dispuesto a dejar de lado sus dudas, a buscar una promesa de Dios, a apoyarse en el Señor y a despegar en su fe. Y aquí viene una pregunta para ti y para mí. ¿Cuál es tu río Jordán? ¿Cuál es la barrera que tú crees que nunca vas a poder superar? ¿Cuál es lo que bloquea tu vida? Dios nunca va a poder usarte por culpa de eso que está impidiendo que tú des el siguiente paso. Nunca vas a recibir las bendiciones de Dios a menos que venzas tu temor y despegues en fe. ¿Cuál es ese río Jordán que te detiene? Tienes que darte cuenta que el primer paso es el más difícil. Meterse en el río y mirar a Dios hacer un milagro es lo que cuesta. ¿Qué haces cuando sabes que algo es la voluntad de Dios? Que Dios quiere que tú te rindas a Él, que Dios quiere que le entregues las riendas de tu vida para que Él te transforme y te haga una nueva persona y te dé la capacidad de esperar de Dios lo mejor y seas usado por Dios aún con todos los errores de tu pasado para algo lindo, nuevo y maravilloso por delante.
¿Qué es lo que impide que tú te muevas y des un despliegue en fe creyéndole a Dios? A Dios no le importa tu pasado. Él quiere que tu vida sea transformada de aquí en adelante. Que avances en contra del miedo. Que luches en contra de tus temores con valentía. Que brote de dentro de ti la fe de avanzar sin miedo. ¿Qué hago cuando sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo hago con fe? Lo hago a pesar de mis temores, lo hago a pesar de las dudas, pero de todas maneras lo hago. Una vez que das ese paso de fe, entonces ves el milagro de Dios en tu vida. Ves el milagro que viene después de que has dado ese paso de fe importante. Dios hace el milagro en ti hasta que dé la fe en ti primero. Quiero que des un paso adelante. Quiero que despegues en la fe. Algunos de ustedes están diciendo en este momento, no, pastor, qué bueno hubiera sido que yo haya escuchado este mensaje años atrás, antes de cometer tantas cosas. Míreme ahora, ya estoy muy viejo, ya estoy muy cansado. Estoy viejo y cansado para eso de despegar en la fe. Te tengo noticias. Josué tenía 80 años de edad cuando cruzó el río Jordán. Así que no tienes ninguna excusa. No eres nunca demasiado viejo para hacer el resto de tu vida lo mejor de tu vida. Para despegar en fe. Para decir, Dios, ¿cuántos años me queden? Los voy a usar para lo que tú me pusiste a hacer aquí en la tierra. Quiero que me uses. Quiero ser usado por ti. Puedes empezar modestamente, pero empieza. Puedes dar un pequeño paso de fe, pero dalo. Enfréntate a tus temores. ¿Sabes qué dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4? Eclesiastés 11:4, te lo leo. Dice, quien vigila al viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. Eclesiastés 11:4. En otras palabras, el predicador, el sabio, lo que nos está diciendo en este pasaje es, si esperas las condiciones perfectas, nunca vas a terminar nada. Nunca vas a hacer nada. No hay emoción más grande y especial como la de saber que estás en el ambiente para el que Dios te creó. Estás en el punto exacto en donde Dios puede utilizarte y quiere hacerlo. Si no estás siendo utilizado por Dios, entonces, ¿para qué queremos la vida que Dios nos ha dado? La estamos perdiendo. Estamos simplemente existiendo y no estamos viviendo para los propósitos de Dios. Tristemente, la mayoría de la gente nunca siente la emoción de ser usado por Dios, aunque han sido hechos para eso. ¿Sabes por qué? No se deshacen de la duda. No buscan una promesa en la palabra de Dios para sus vidas. No se apoyan en el Señor y no despegan en su fe. Así que después de oír este mensaje, te lo digo viéndote a los ojos. Te lo imploro, te lo ruego. No cometas esa equivocación. Hoy quiero desafiarte en tu fe. Hoy quiero expandirte en tu fe. Hoy quiero que tú observes tu vida y creas que a pesar de tu pasado, a pesar de tu procedencia, a pesar de tus errores, a pesar de la vida de pecado que has llevado hasta ahora, Dios puede usarte grandemente para su vida, su obra. Para encontrar el valor para ser usado por Dios, recuerda estas 4 cosas. Debes dejar de dudar. Número 2, busca una promesa en la palabra de Dios. Número 3, apóyate en el Señor. Y número 4, despega en tu fe. ¿Lo harás conmigo en este momento? ¿Qué tal si ahí donde estás,
cierras tus ojos y si crees que Dios te ha hablado a través de este mensaje, oras conmigo de la siguiente manera. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero preguntarte, ¿cuál es la duda? ¿Qué es lo que te hace dudar que Dios de verdad pueda usarte? De que Dios pueda transformarte, de que Dios pueda levantarte. Déjame decirte, cierra tus ojos. La duda hace que te pierdas lo mejor de Dios para tu vida. Un día cuando estés delante de Jesucristo nuestro Señor para dar cuenta de tu vida, esas dudas van a ser insignificantes y muy patéticas. ¿Qué debes de empezar a hacer? ¿Qué debes de dejar de orar ya? Porque ya has orado mucho y sabes lo que tienes que hacer. La gente a menudo usa la oración como una excusa para la postergación. Estoy orando para ver si Dios me guía a un estudio bíblico. Estoy orando para ver si Dios me mueve para que yo pueda usar mis finanzas para apoyar la obra de Dios. Estoy orando por una iglesia. Estoy orando por usar mis talentos para algún ministerio y servir a otros. ¿Por qué no dejas de orar y empiezas a hacerlo? ¿Estás involucrado en algún estudio bíblico semanal que alimente tu fe? ¿Qué tal si comienzas esta semana? Únete a nosotros. Únete a todos aquellos que damos el siguiente paso. Así que ahí donde estás con tus ojos cerrados, quiero guiarte en esta oración. Padre, reconozco que frecuentemente tengo dudas de mis habilidades, tengo dudas de lo que tú puedes hacer y tengo dudas de que tú de verdad puedas usarme. Hoy vengo a ti y te pido perdón por todas las excusas que usé para cubrir mi falta de fe. He dicho que estaba demasiado ocupado. He dicho que otros estaban mejor preparados que yo. He dicho que mis dolores y mi pasado no permitieron que yo te sirviera. Perdóname por comportarme así contigo y con otros. Hoy quiero dejar la duda a un lado y quiero despegar en fe. Quiero que uses mi vida. Quiero que bendigas mi vida. Ayúdame a mantenerme en tu palabra, a la Biblia, leerla, estudiarla, memorizarla para que sepa y pueda apropiarme de tus promesas. Dios, quiero confiar en que me vas a usar de una manera grande y maravillosa para tu gloria. Por favor, toma esta pequeña semilla de fe que pongo en mi corazón y hazla crecer. Porque te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, hoy quiero animarte a que sigas expandiendo tu fe para ser usado por Dios. Y ahí donde estás, a que levantes tus manos al cielo. Y quiero pedirte que creas y recibas lo que la palabra de Dios dice para ti. Querido amigo, querido hermano, con tus manos levantadas hacia el cielo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga ricamente. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que el tuyo es todo el honor.
levantamos la vista hacia lo que viene y estamos